Mi nombre es Henry. Tengo 22 años y estoy viviendo una vida que parecía un sueño, pero que se transformó en una pesadilla de la cual no consigo despertar. Escribo estas palabras con las manos temblando sentado en un banco de madera gastada en la cocina de la casa donde vivo, una mansión lujosa en el barrio de Alphaville, en Sao Paulo, y cada letra que digito en mi celular es un grito silencioso pidiendo ayuda. No sé por dónde comenzar. No sé si alguien va a creerme, pero necesito contar mi historia. Necesito dejar registrado todo aquello que viví, porque si no hago esto ahora, tengo certeza de que voy a enloquecer. Todo comenzó de forma tan simple, tan banal, que nunca imaginé que llegaría a este punto. Yo era apenas un rapaz de 20 años, estudiante de administración en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, con una beca de estudios que había conquistado a través de mucho esfuerzo y dedicación. Mis padres no tenían mucho dinero. Mi padre trabajaba como electricista y mi madre como costurera, pero siempre hicieron lo posible para que yo tuviera oportunidades. Crecí en Taboão da Serra, un barrio periférico de la Gran São Paulo, donde cada día era una lucha contra las dificultades, contra la violencia de las calles, contra el prejuicio de quienes pensaban que gente como nosotros no merecía estar en una universidad federal. Mi infancia no fue fácil. Me acuerdo de noches en que mi madre lloraba en la cocina porque no tenía dinero para pagar las cuentas. Me acuerdo de mi padre llegando a casa con las manos llenas de callos y heridas, sucio de polvo de construcción, pero aún así sentándose a mi lado para ayudarme con los deberes de casa. Me acuerdo de mis compañeros de la escuela pública burlándose de mi ropa vieja, de mi zapato roto, de mi mochila remendada. Pero también me acuerdo de luchar, de estudiar hasta altas horas de la noche, de soñar con un futuro diferente. Mis mejores amigos en la adolescencia eran Bruno y Felipe. Bruno era hijo de un profesor y tenía una vida un poco más cómoda que la mía, pero era uno de los pocos que no me juzgaba por mi origen. Era alto, rubio, con una sonrisa fácil y un corazón aún más fácil. Cuando los otros me excluían, Bruno estaba allí, siempre con una broma que me hacía reír, siempre con una palabra de aliento. Felipe era diferente, era más introvertido, más profundo, siempre leyendo libros de filosofía y poesía. Era delgado, tenía cabello negro ondulado y unos ojos castaños que parecían ver más allá de las cosas. Felipe me ayudaba con los estudios, especialmente con las disciplinas de humanidades. Y tenía esa forma peculiar de hacerme entender que las dificultades que enfrentaba no eran un reflejo de mi valor como persona. En la adolescencia yo era tímido. No era exactamente feo, pero tampoco era bonito de una forma que llamara la atención. Tenía una apariencia mediocre, cabello castaño, ojos castaños, piel clara, cuerpo demasiado delgado para mi gusto. Mis compañeros de clase me veían como el nerd pobre, ese chico que estudiaba mucho, que no tenía dinero para ir a las fiestas, que no tenía ropa de marca. Sufría acoso escolar, sí, pero no era el tipo de acoso violento. Era más sutil, más cruel, porque era constante. Eran los susurros, las risitas cuando levantaba la mano para responder una pregunta, las exclusiones de los grupos de trabajo, las bromas sobre mi pobreza. Pero persistí. Mis padres siempre me dijeron que la educación era la única cosa que nadie podía quitarme, y yo creía en eso. Estudié como un poseso. Hice cursos preparatorios con beca, participé en olimpiadas de matemáticas, y cuando llegó el momento del ENEM, logré una puntuación que me permitió entrar en la Mackenzie con beca integral. Fue el día más feliz de mi vida. Me acuerdo de abrazar a mi madre y ella llorar de alegría, de mi padre golpear mi hombro con esa fuerza que tenía y decir: «Hijo, lo lograste, vas a llegar lejos». Los primeros años de facultad fueron buenos. Tenía una pasantía en una empresa de consultoría.
Ganaba un salario que me permitía ayudar a mi familia y aún me sobraba un poco para mis gastos personales. Tenía una vida simple, pero era mi vida. Iba a las clases, hacía mis trabajos, iba a casa de mis padres los fines de semana, me encontraba con Bruno y Felipe para beber cerveza en algún bar barato del barrio. Era una vida común, sin grandes emociones, pero era una vida honesta, construida con mi propio esfuerzo. Todo cambió en una noche de sábado, en junio de 2022. Bruno había conseguido una promoción en su trabajo y quería celebrar. Me convenció de ir a una discoteca en Pineiros, un lugar elegante al que nunca hubiera entrado solo. Yo dudé. No tenía ropa adecuada, no tenía dinero para gastar en tragos caros, pero Bruno insistió en que pagaba mi entrada. Felipe también fue. Me acuerdo de llegar allá y sentirme completamente fuera de lugar. Ese lugar era todo aquello que yo no era. Lujoso, sofisticado, repleto de personas bonitas y ricas. Había personas bien vestidas, mujeres con tacones altos, hombres con relojes de oro en la muñeca. Yo estaba allá con una camiseta negra simple y un pantalón de mezclilla, sintiéndome invisible. Fue entonces que la vi. Su nombre era Vivian. Estaba en un camarote, rodeada de amigas, y era imposible no notar su presencia. Vivian tenía 47 años, pero parecía tener 35. Era una mujer hermosa, no en el sentido convencional, pero de una forma que era innegable. Tenía cabello largo y ondulado, color miel, ojos verdes que brillaban bajo las luces de la discoteca, piel bronceada y cuidada, cuerpo definido que exhibía en un vestido negro de seda que costaba probablemente más de lo que yo ganaba en un mes. Exhalaba confianza, poder, seguridad. Había algo magnético en ella, algo que hacía que las personas a su alrededor parecieran menores, más insignificantes. La observé de lejos, por supuesto. No tenía coraje de acercarme. Además, estaba rodeada de hombres que parecían mucho más adecuados para ella que yo. Hombres de traje, con cabello peinado hacia atrás, con aromas de Chanel y Dior emanando de sus pieles. Hombres que tenían el tipo de confianza que venía del dinero, del privilegio, de la certeza de que el mundo había sido hecho para ellos. Bruno, en un momento de embriaguez, me empujó en su dirección. «Vamos, Henry, conversa con ella. Eres guapo, tío. Tienes oportunidad». Yo rechacé, avergonzado, pero Bruno era insistente. Me jaló de la mano y me llevó hasta el camarote. Me acuerdo de estar de pie ante ella, mi corazón acelerado, sudando frío a pesar del aire acondicionado. Ella me miró con una expresión de curiosidad, tal vez incluso de diversión. «Hola», dije, y mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. «Eres muy hermosa». Ella sonrió. Esa sonrisa era peligrosa. «Gracias, querido. ¿Cuál es tu nombre?» «Henry». «Qué nombre interesante. Yo soy Vivian. ¿Quieres sentarte conmigo?» Pasé la noche a su lado. Era encantadora, inteligente, divertida. Conversaba sobre viajes que había hecho. París, Milán, Bali, sobre libros que había leído, sobre arte. Me hacía reír. Pero cuando se acercaba, cuando sus dedos tocaban mi brazo, cuando inclinaba su cabeza cerca de la mía, yo sentía algo extraño. No era exactamente deseo, era más como una presión, una sensación de que algo no estaba bien. Había una intensidad en su mirada que me hacía incómodo. Pero era tan hermosa, tan sofisticada, tan interesada en mí, que empujé ese sentimiento hacia abajo. Cuando la noche terminó, ella me pidió mi número de teléfono. Se lo di, pero sin mucha esperanza de que realmente me llamara. Después de todo, ¿cuál era la oportunidad de que una mujer como esa estuviera interesada en un rapaz como yo? Pero ella llamó. Llamó al día siguiente, y al día después, y al día después de ese. Comenzó a enviarme mensajes por WhatsApp, fotos de ella en lugares lujosos, invitaciones para salir. Acepté algunas, rechacé otras. No quería parecer desesperado.
Además, había algo en su insistencia que me incomodaba. Era como si no aceptara un no como respuesta. Cuando yo decía que estaba ocupado, ella encontraba una forma de convencerme. Cuando yo decía que no podía salir, ella aparecía en mi puerta con una sorpresa. Una caja de chocolates caros, una botella de vino, flores. Mis padres notaron. Mi madre, con esa intuición que tienen las madres, preguntó quién era esa mujer que me llamaba constantemente. Yo traté de minimizar. Solo una amiga, mamá, nada especial. Pero ella no creyó. Mi padre fue más directo. Hijo, cuidado, mujer que persigue hombre así tiene algo mal. Pero yo era joven, y la juventud es una forma de locura. No escuché. Además, comencé a notar que cosas extrañas estaban sucediendo conmigo. Comenzó con las pesadillas, sueños vívidos en que Vivian estaba conmigo, tocándome, susurrando cosas en mi oído que no conseguía entender cuando despertaba. Despertaba sudado, con el corazón acelerado, con una sensación de invasión en mi cuerpo. Después vinieron las enfermedades. Yo agarraba a resfriados que duraban semanas, fiebre alta que no respondía a medicamentos, dolores de cabeza que me dejaban incapacitado. Mi madre me llevó al médico, pero él no encontró nada mal. Puede ser estrés, dijo, pero no era solo estrés, era algo más. Comencé a tener dificultad para concentrarme. En la facultad, yo que siempre era un estudiante dedicado, comencé a perder clases. No era porque decidiera no ir, era como si mi cuerpo simplemente no respondiera a mis comandos. Despertaba tarde, sentía una letargia que no conseguía vencer, y cuando finalmente conseguía salir de la cama, era demasiado tarde para ir a la clase. Mis profesores comenzaron a quejarse. Mi desempeño cayó drásticamente, y había los sueños eróticos. Eso era lo más perturbador. Yo despertaba en medio de la noche excitado, habiendo acabado de soñar con Vivian, tocándome, besándome, haciendo cosas conmigo. Despertaba avergonzado, con una sensación de culpa que no conseguía explicar. Era como si ella estuviera poseyéndome, invadiendo mis pensamientos, mis sueños, mi cuerpo. Felipe notó que algo estaba mal. Un día, cuando nos encontramos en un bar, me preguntó directamente: «Henry, ¿qué está pasando contigo? ¿Estás diferente? ¿Estás pálido, delgado? ¿Está todo bien?» Le conté sobre Vivian. Le conté sobre las pesadillas, sobre las enfermedades, sobre la dificultad para concentrarme. Felipe me escuchó con atención, y cuando terminé, él quedó en silencio por un largo tiempo. «Henry», dijo finalmente, «¿conoces la historia de mi abuela? Ella era de Minas Gerais, de un pueblo pequeño llamado Tiradentes. Me contó muchas historias sobre brujería, sobre hechizos de amarre, sobre mujeres que usaban magia para atrapar hombres. Mi abuela decía que esas cosas eran reales, que había personas con poder real para hacer esas cosas». «¿Estás sugiriendo que Vivian es una bruja?», pregunté incrédulo. «No estoy sugiriendo nada», respondió Felipe. «Solo estoy diciendo que hay más cosas entre el cielo y la tierra de lo que la ciencia consigue explicar. Deberías conversar con alguien que entienda de esas cosas. Un centro espírita, tal vez, o un curandero. Hay un lugar en Taboão da Serra, cerca de donde vives, que mi abuela solía frecuentar. Hacen limpiezas energéticas, deshacen hechizos. Tal vez deberías ir allá». Pensé que Felipe estaba siendo ridículo, pero al mismo tiempo estaba desesperado. Nada más estaba funcionando. Los médicos no encontraban nada mal conmigo, pero yo sabía que algo estaba muy mal. Estaba siendo consumido por algo que no conseguía entender o controlar. Fue entonces que todo empeoró. Perdí mi beca de estudios. Recibí una carta de la universidad informándome que, debido a mi desempeño académico por debajo de lo esperado, mi beca estaba siendo revocada. Mi GPA había caído a 2.8 y la universidad tenía una política de que becarios necesitaban mantener un GPA de al menos 3.5.
Traté de apelar, traté de explicar que había problemas personales, pero fue inútil. La decisión era final. Mi mundo se derrumbó. Sin la beca no conseguiría pagar las mensualidades. Mis padres no tenían dinero para ayudarme. Ya estaban sacrificando mucho. Tendría que abandonar la facultad. Renuncié a mi pasantía también. No conseguía concentrarme en el trabajo. Mi jefe me había llamado a su oficina y me dijo que no estaba en mi mejor momento, que estaba cometiendo errores, que tal vez fuera mejor que me fuera. Estuve de acuerdo. No tenía energía para luchar. Estaba en un punto muy bajo. Muy bajo. Me sentía como si estuviera hundiéndome en arenas movedizas, y cuanto más intentaba salir, más profundo iba. Fue cuando Vivian apareció nuevamente, pero esta vez de una forma diferente. Me llamó y su voz era dulce, reconfortante. Henry, querido, me enteré de que estás pasando por un período difícil. ¿Por qué no vienes a quedarte conmigo? Mi casa es grande, tengo espacio de sobra. Puedes descansar, recuperarte. Yo cuidaré de ti. En ese momento estaba tan desesperado que esa propuesta parecía una salvación. No tenía a dónde ir. Mis padres estaban demasiado preocupados por mí y no quería ser una carga para ellos. Vivian estaba ofreciendo un refugio y lo acepté. Me mudé a la mansión de Vivian en Alphaville en octubre de 2022. La casa era enorme, con piscina, jardín, 3 pisos. Había arte en las paredes, muebles caros, una cocina que parecía salida de una revista de diseño. Vivian me mostró un cuarto en el segundo piso. «Tu cuarto», dijo, con una sonrisa que no conseguía interpretar. En los primeros días estaba en un estado de choque. La casa era tan diferente de todo lo que había conocido que parecía irreal. Vivian era atenta, cuidadosa, me preparaba comidas deliciosas. Ella tenía una cocinera que venía 3 veces por semana, pero muchas veces ella misma cocinaba para mí. Me compraba ropa, zapatos, cosas que nunca hubiera podido comprar por mí mismo. Me daba dinero para mis gastos personales, sin pedirme nada a cambio, y, sorprendentemente, comencé a sentirme mejor. Las pesadillas pararon, la letargia desapareció. Comencé a ganar peso nuevamente, mi piel se volvió más clara, mi cabello más brillante. Era como si al estar cerca de Vivian hubiera sido curado. Pero había un precio. Vivian esperaba que pasara tiempo con ella, mucho tiempo. Quería que despertara temprano para desayunar con ella. Quería que la acompañara en sus idas al centro comercial, al spa, a las cenas con sus amigos. Quería que durmiera en su cuarto y eventualmente quería que la amara. Yo no la amaba, pero comencé a fingir que la amaba. Era más fácil así, era más seguro, porque cuando intentaba alejarme, cuando intentaba decir que quería pasar un tiempo solo, ella se ponía triste. Y cuando se ponía triste, yo me sentía culpable. Y cuando me sentía culpable, las cosas malas comenzaban a suceder nuevamente. Mi cuerpo se debilitaba, mi mente se nublaba. Era como si hubiera un hilo invisible jalándome de vuelta hacia ella. Pasé a vivir una vida que no era mía. Despertaba cuando ella quería, comía cuando ella quería, iba a la cama cuando ella quería. Ella controlaba mi teléfono para protegerte de malas influencias, decía. Leía mis mensajes, verificaba mi historial de navegación, me preguntaba sobre cada llamada que recibía. Yo sabía que eso estaba mal, que eso era controlador, pero estaba atrapado. O mejor dicho, creía que estaba atrapado. Meses se pasaron. Se convirtió en un año. Yo tenía 22 años ahora y estaba viviendo la vida de un hombre de 50 años. Atrapado en una mansión lujosa con una mujer que me amaba de una forma que parecía más cercana a la obsesión que al amor real. Fue en marzo de 2024 que todo cambió. Yo estaba en casa solo. Vivian había salido para una cena con amigas.
y resolví explorar la casa. No porque quisiera, porque tenía miedo de explorar la casa. Había áreas que Vivian me había dicho explícitamente que no entrara. Pero ese día, por alguna razón, decidí desobedecer. Subí al tercer piso, un área que Vivian raramente visitaba. Había varios cuartos vacíos, una oficina que ella no usaba, y al fondo del corredor, una puerta que estaba cerrada con llave. Mi corazón comenzó a latir acelerado. Yo sabía que no debería hacer esto, pero algo me jalaba. Encontré la llave en un florero en el corredor. Vivian era predecible, y abrí la puerta. Lo que encontré dentro me dejó en shock. Era un altar, un verdadero altar de brujería. Había velas negras y rojas, cristales, hierbas secas, símbolos dibujados en el piso con polvo blanco. Había un espejo cubierto con un paño negro, y en el centro de todo había una foto mía. No solo una foto, varias. Fotos mías que yo no sabía que existían, fotos de cuando estaba durmiendo, fotos de cuando estaba en el baño, fotos que habían sido tomadas sin mi consentimiento. Todas las fotos estaban rodeadas de símbolos y había velas quemadas a su alrededor. Al lado de las fotos había un diario. Lo abrí con las manos temblando. Las páginas estaban llenas de anotaciones en una caligrafía que reconocía como siendo de Vivian. Había fechas, nombres de rituales, listas de ingredientes, y había palabras sobre mí. Frases como «Henry necesita ser mío», «Henry no puede dejarme», «Henry será eternamente mío». Había también dibujos, símbolos que no reconocía, pero que parecían tener poder, intención. Y había nombres de otras personas, hombres, aparentemente. Algunos de los nombres tenían una línea tachada sobre ellos. Al lado de cada nombre había fechas que correspondían a cuando esos hombres habían desaparecido de sus vidas normales o cuando algo malo les había sucedido. Mi cuerpo entero comenzó a temblar. Estaba siendo hechizado. No era paranoia, no era imaginación. Vivian literalmente me había hechizado. Ella había hecho un hechizo de amarre para atraparme a ella. Escuché el sonido de un carro llegando. Mi corazón se disparó. Vivian había vuelto. Rápidamente puse todo de vuelta en su lugar, cerré la puerta, devolví la llave al florero, bajé las escaleras con las piernas temblando. Vivian entró por la puerta del frente, radiante, feliz, como si no acabara de hacer rituales de brujería en un cuarto secreto. Me abrazó, besó mi cuello, susurró en mi oído. «Te extrañé, querido. Tú también me extrañaste». Murmuré algo que podría ser interpretado como sí, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en el altar, en las fotos, en el diario, en los nombres de los otros hombres. Esa noche no conseguí dormir. Estuve acostado en la cama al lado de Vivian. Sí, ella insistió en que durmiera en su cuarto. Y pensé en todo aquello. Pensé en cómo todo había comenzado, en cómo había sido traído a esta situación. Pensé en cómo las cosas malas comenzaron a suceder cuando rechacé sus avances, y cómo todo mejoró cuando cedí. Pensé en cómo había perdido mi beca, mi pasantía, mi vida anterior. Todo había sido planeado. Todo había sido parte de su hechizo. Por primera vez en meses sentí rabia, una rabia pura, cristalina, que quemaba en mi pecho como fuego. En los días siguientes, fingí que todo estaba normal. Beso de buenos días, desayuno juntos, compañía durante el día. Pero estaba planeando mi fuga. Necesitaba salir de ese lugar. Necesitaba liberarme. Llamé a Felipe. Marqué un encuentro secreto en un café cerca de mi casa, la casa de mis padres. Felipe llegó con Bruno, quien había sido informado sobre la situación. Les conté todo lo que había descubierto. «Tío, necesitas salir de allá», dijo Bruno, su voz llena de preocupación. «Esa mujer está loca, estás en peligro». «Lo sé», respondí, «pero no es tan simple. No tengo dinero, no tengo lugar para ir, no tengo trabajo.
Si me voy, ¿cómo voy a sobrevivir? Felipe quedó en silencio pensativo. Después dijo: hay un centro espírita en Taboao da Serra. Mi abuela solía ir allá. Hacen trabajos para deshacer hechizos, para limpiar energías negativas. Tal vez deberías ir allá antes de hacer cualquier cosa. Tal vez ellos puedan ayudarte. Había descartado esa idea antes, pero ahora parecía menos absurda. Después de todo, si Vivian había usado magia para atraparme, tal vez magia fuera la forma de liberarme. Marqué una consulta. El centro espírita se llamaba Luz y Verdad y quedaba en una calle tranquila de Taboao da Serra, en una casa antigua que había sido convertida en un espacio para prácticas espirituales. Cuando llegué allá, fui recibido por una mujer llamada Doña Marta. Doña Marta tenía 60 y tantos años, cabello blanco recogido en un moño, piel arrugada por el tiempo y el sol. Pero sus ojos eran vivos, inteligentes, y había algo reconfortante en su presencia. Me llevó a una sala pequeña, con paredes blancas, varias plantas, cristales en los estantes e imágenes de santos en las paredes. «Siéntate, hijo», dijo, señalando una silla. «Voy a hacer una lectura para ti». Ella tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas, ásperas, y cerró los ojos. Estuvimos en silencio por algunos minutos. Después abrió los ojos y me miró con una expresión seria. «Fuiste blanco de un hechizo muy poderoso», dijo. «Un hechizo de amarre, hecho por una mujer que te desea de forma obsesiva. El hechizo comenzó hace más de un año y ha ido haciéndose más fuerte con el tiempo. Perdiste tu beca, tu empleo, tu vida anterior por causa de ese hechizo. Fuiste llevado a vivir una vida que no es la tuya». «Sí», murmuré, «todo eso es verdad. ¿Cómo lo sabes?» «Porque lo siento», respondió doña Marta. «Siento la energía negra que está a tu alrededor. Es como una cadena invisible que te ata a esa mujer. Pero hay algo más. Hay rabia, hay dolor. Hay una voluntad de venganza que está comenzando a crecer en ti». Ella tenía razón. Estaba furioso. Estaba con rabia de Vivian, con rabia de mí mismo por haber dejado que esto sucediera, con rabia del universo por haber permitido que sucediera. «¿Qué puedo hacer?», pregunté. «¿Cómo me libro de ese hechizo?». Doña Marta quedó en silencio por un largo tiempo. Después dijo: «Hay varias formas. La más simple sería que simplemente salieras de allá, cortaras contacto con esa mujer e hicieras una limpieza energética aquí en el centro. Pero siento que quieres más que eso. Siento que quieres justicia». «Sí», admití, «quiero que ella pague por lo que me hizo. Quiero que ella sienta lo que yo sentí». Doña Marta me miró intensamente. «¿Entonces estás dispuesto a usar magia? ¿Magia negra?». Dudé. Sabía que estaba mal. Sabía que 2 errores no hacen un acierto, pero estaba tan furioso, tan desesperado, que la respuesta salió de mi boca antes de que pudiera pensar. «Sí, estoy dispuesto». «Muy bien», dijo doña Marta. «Entonces vamos a hacer esto. Pero primero necesitas entender qué está involucrado. Necesitas entender que la magia tiene un precio. No es solo sobre ingredientes y rituales. Es sobre intención, sobre energía, sobre estar dispuesto a abrir puertas que normalmente permanecen cerradas. ¿Estás listo para eso?». «Sí», dije nuevamente, con más convicción esta vez. Doña Marta se levantó y me pidió que la siguiera. Bajamos al sótano de la casa, un lugar que no sabía que existía. Era oscuro, húmedo, con paredes de ladrillos a la vista. Había una única lámpara colgada en el techo, lanzando sombras extrañas. El aire olía a incienso quemado, a hierbas secas, a algo que no conseguía identificar, pero que me hacía sentir incómodo. En el centro del sótano había una mesa cubierta con un mantel rojo. Sobre la mesa había varios objetos: velas negras, un cáliz de vidrio, una navaja con mango de madera, cristales de diferentes colores y una serie de hierbas en pequeños frascos de vidrio.
Siéntate, instruyó doña Marta señalando una silla ante la mesa. Me senté, mi corazón acelerado. Ahora, continuó doña Marta, necesito que me digas todo sobre esa mujer. Su nombre completo, fecha de nacimiento si la sabes, cualquier cosa que le pertenezca que puedas traer aquí. Cuanta más información tenga, más poderoso será el hechizo. Le conté todo sobre Vivian. Su nombre completo era Vivian Cristina Méndez da Silva. Había nacido en 1976, lo que la hacía realmente 47 años. Era empresaria, dueña de una empresa de consultoría de imagen. Era hija única de una familia de clase alta de Río de Janeiro. Había estado casada 2 veces y divorciada 2 veces. ¿Y tienes algo que le pertenezca?, preguntó doña Marta. Pensé por un momento. Me acordé de que había un pañuelo de seda que Vivian solía usar, que ella había dejado en el cuarto. Yo lo había guardado secretamente, no sé por qué. Tal vez alguna parte de mí ya sabía que un día lo necesitaría. «¡Excelente!», respondió doña Marta, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo estremecer. «Tráelo la próxima vez que vengas. Por ahora, vamos a comenzar con lo que tenemos». Ella encendió las velas negras, una por una, murmurando palabras en una lengua que no reconocía. El olor de azufre llenó el aire, mezclándose con el incienso. Mi estómago se revolvió, pero me forcé a permanecer sentado. «Henry», dijo, su voz ahora más grave, más autoritaria, «¿qué quieres que suceda con Vivian? Sé específico». La magia responde a la claridad de intención. Pensé cuidadosamente. Parte de mí quería que sufriera, que sintiera el mismo dolor, la misma desesperación que yo había sentido. Pero otra parte de mí, la parte que aún era el Henry de antes, el rapaz que mis padres criaron con valores, dudaba. «Quiero que me liberte», dije finalmente. «Quiero que el hechizo sea roto. Quiero que ella sienta lo que es perder control sobre alguien. Quiero que ella entienda el dolor que causó». Doña Marta asintió lentamente. «Eso puede ser hecho, pero entiende una cosa, hijo. Cuando pides que alguien sienta dolor, tú también cargas parte de ese dolor. La magia es un espejo. Lo que envías al mundo retorna para ti de alguna forma. ¿Estás preparado para eso?». Yo no estaba, pero mentí. «Sí. Entonces vamos a comenzar». Ella me instruyó a escribir el nombre de Vivian en un pedazo de papel rojo, usando una pluma negra. Después me pidió que colocara el papel en el cáliz de vidrio y agregara algunas gotas de mi propia sangre. Ella me dio la navaja y yo, con las manos temblando, hice un pequeño corte en la punta del dedo. La sangre goteó sobre el papel, manchando el nombre de Vivian. Doña Marta agregó hierbas al cáliz, ruda, guiné, pimienta de cayena, sal gruesa, y derramó un líquido transparente que olía a alcohol. Entonces tomó una de las velas negras e inclinó sobre el cáliz, dejando que la cera caliente cayera sobre el contenido. «Repite después de mí», ordenó, y comenzó a recitar palabras que sonaban antiguas, poderosas, peligrosas. Yo las repetí, mi voz débil al inicio, pero ganando fuerza conforme continuaba. Sentía algo cambiando en el aire a mi alrededor, una presión, una densidad que no estaba allá antes. Cuando terminamos, doña Marta tomó el cáliz y lo colocó en un estante en la esquina del sótano. «Esto permanecerá aquí por 7 días», explicó. «Durante ese tiempo no puedes tener contacto sexual con Vivian. No puedes aceptar comida o bebida que ella prepare para ti. No puedes dormir en la misma cama que ella. Necesitas crear distancia física y emocional. ¿Entendiste?» «Sí», dije, aunque sabía que sería casi imposible hacer todo eso sin levantar sospechas. «Y trae el pañuelo la próxima vez», agregó. «Lo necesitaremos para la segunda parte del ritual». Salí del centro espírita sintiéndome extraño. No era exactamente esperanza lo que sentía. Era más como una mezcla de miedo y anticipación. Había cruzado una línea.
Había entrado en un territorio que no comprendía completamente. Cuando volví a la mansión en Alphaville, Vivian estaba en la sala, bebiendo vino tinto y viendo una película francesa. Sonrió cuando me vio. «¿Dónde estabas, querido?» «Estaba preocupada». «Fui a visitar a mis padres», mentí. Estaba quedando bueno en mentir. «Ah, qué dulce. ¿Cómo están?» «Bien». Ella se levantó y vino hasta mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello. Su perfume, Chanel No. 5, siempre Chanel No. 5, invadió mis narinas. Ella intentó besarme, pero yo desvié el rostro sutilmente. «Estoy cansado», dije. «Fue un día largo». Ella frunció el ceño apenas por un segundo, pero después sonrió nuevamente. «Está bien, amor. Vamos a la cama entonces». «En realidad», dije, reuniendo coraje, «me gustaría dormir en mi cuarto hoy. Necesito un poco de espacio para pensar». La sonrisa de ella se congeló. Sus ojos verdes, que normalmente eran cálidos, se volvieron fríos, calculadores. «¿Espacio?», ella repitió, como si la palabra fuera extraña en su boca. «¿Por qué necesitas espacio de mí?» «No es nada personal», dije rápidamente. «Es solo que he estado pensando mucho sobre mi vida, sobre lo que quiero hacer, y necesito un tiempo solo para procesar todo». Ella me estudió por un largo momento. Entonces, para mi sorpresa, ella asintió. «Está bien, Henry. Si es eso lo que necesitas, yo entiendo, pero no demores mucho, ¿está bien? Te extraño cuando no estás conmigo». Subí a mi cuarto, el cuarto que yo raramente usaba, y cerré la puerta con llave. Mi corazón estaba acelerado. Había conseguido crear la primera barrera, pero sabía que no sería fácil mantener esa distancia. Esa noche tuve pesadillas nuevamente. Soñé con Vivian de pie al pie de mi cama, observándome con esos ojos verdes penetrantes. En el sueño, ella estaba desnuda y había símbolos dibujados en su piel, los mismos símbolos que yo había visto en el altar en el tercer piso. Ella extendía la mano hacia mí y yo sentía mi cuerpo siendo jalado en su dirección, contra mi voluntad. Desperté sudado, jadeante, miré la puerta del cuarto. Estaba cerrada con llave, pero, por un momento aterrador, tuve la certeza de que había alguien del otro lado esperando. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Vivian no dijo nada directamente, pero su presencia se volvió más opresiva. Ella aparecía en lugares donde yo estaba, siempre con una sonrisa, siempre con una excusa. «Solo vine a ver cómo estás. Pensé que podrías querer compañía. Pareces tan solitario». Rechacé las comidas que ella preparaba, alegando que estaba sin apetito. Pedí comida por aplicación, lo que la irritó visiblemente. Continué durmiendo en mi cuarto, cerrando la puerta con llave todas las noches. Y cada día que pasaba, sentía que algo estaba cambiando. Vivian comenzó a parecer menor, no físicamente, pero energéticamente. Había una fragilidad en ella que no estaba allá antes. Sus manos temblaban a veces. Sus ojos tenían ojeras profundas. Ella comenzó a beber más vino, a quedarse despierta hasta tarde, caminando por la casa como un fantasma. En el séptimo día, volví al centro espírita con el pañuelo de Vivian. Doña Marta me recibió con un movimiento de cabeza. «Hiciste bien», dijo. «Puedo sentir que el hechizo está debilitándose, pero aún hay trabajo por hacer». Bajamos nuevamente al sótano. El cáliz aún estaba en el estante, y cuando doña Marta lo tomó, pude ver que el contenido había cambiado de color. Estaba ahora de un rojo oscuro, casi negro. «Dame el pañuelo», pidió. Se lo entregué. Ella lo sostuvo entre las manos, cerró los ojos y comenzó a murmurar nuevamente. Después colocó el pañuelo sobre la mesa y comenzó a cortarlo en pequeños pedazos con la navaja ritual. «Cada pedazo representa una parte del control que ella tiene sobre ti»,
explicó mientras trabajaba. Vamos a quemar cada pedazo, liberándote. Ella encendió una vela blanca esta vez, no negra, y comenzó a quemar los pedazos del pañuelo, uno por uno. Cada pedazo que quemaba, ella recitaba palabras en latín, y yo las repetía. El olor de seda quemada llenó el aire acre y desagradable. Cuando el último pedazo fue consumido por las llamas, doña Marta tomó el cáliz y lo derramó en un tazón de barro. Entonces me entregó el tazón. Necesitas enterrar esto, dijo, lejos de la casa de ella, de preferencia en un lugar donde corra agua, un río, un arroyo. El agua llevará lejos lo que queda del hechizo. ¿Y después? Pregunté. Después te vas de allá. Tomas tus cosas y te vas. No miras hacia atrás, no respondes las llamadas de ella, no cedes a la culpa, simplemente te vas. ¿Y si ella viene tras de mí? Doña Marta me miró con seriedad. Ella va a intentar, pero el hechizo estará roto. Ella no tendrá más poder sobre ti. Lo que ella sienta, el dolor, la pérdida, la desesperación, será real, pero será de ella para cargar, no tuyo. Salí del centro espírita con el tazón envuelto en un paño negro. Tomé un autobús hasta la represa de Guarapiranga, un lugar que conocía de la infancia, donde solía pescar con mi padre. Encontré un punto aislado en la orilla. Cavé un hoyo en la tierra húmeda con las manos y enterré el contenido del tazón. Mientras cubría el hoyo con tierra, sentí algo romperse dentro de mí. Era como si un peso que yo cargaba hace meses, años, hubiera sido súbitamente levantado. Respiré profundo y por primera vez en mucho tiempo el aire parecía limpio, puro. Volví a la mansión determinado. Iba a hacer mis maletas. Iba a irme. Iba a recomenzar mi vida. Pero cuando llegué, encontré a Vivian sentada en la escalera de la entrada, llorando. Ella levantó el rostro cuando me vio y quedé en shock con su apariencia. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados y rojos, su cabello desaliñado. «Henry», dijo, su voz quebrada, «por favor, no me dejes. Sé que estás planeando irte. Lo siento. Por favor, no te vayas». Parte de mí, la parte que aún tenía compasión, que aún era humano, sintió pena por ella. Pero otra parte, la parte que había sido manipulada, controlada, hechizada, permaneció firme. «Necesito irme, Vivian», dije calmamente. «Esto no es saludable para ninguno de nosotros». «Pero te amo», ella gritó levantándose. «Te amo más que a cualquier cosa. Hice todo por ti. Te di una casa, dinero, cuidé de ti. Me aprisionaste», dije, y por primera vez dije la verdad completa. «Usaste magia para atraparme aquí. Destruiste mi vida anterior para que no tuviera opción a no ser quedarme contigo. Eso no es amor, Vivian. Eso es obsesión». Ella quedó en silencio, sus ojos agrandados. Por un momento pensé que fuera a negar, pero entonces, para mi sorpresa, ella comenzó a reír, una risa histérica, desesperada. «Lo descubriste», dijo entre risas y sollozos. «Realmente lo descubriste. Pensé que fuera cuidadosa, pensé que nunca lo sabrías». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué hiciste esto conmigo?». Ella paró de reír y me miró con una intensidad que me hizo retroceder un paso. «Porque eras perfecto», dijo simplemente. «Joven, guapo, inocente. Eras todo lo que no podía tener naturalmente. Los hombres de mi edad no me quieren. Quieren mujeres más jóvenes. Los hombres jóvenes no me quieren. Me ven como vieja, pero con magia podría tenerte. Podría hacerte que me amaras». «Pero no te amo», dije, y las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «Nunca te amé. Estaba atrapado. Hay una diferencia». Ella se tambaleó como si yo la hubiera golpeado físicamente. Entonces sus ojos se estrecharon y vi algo peligroso en ellos.
¿Crees que simplemente puedes irte? Ella dijo, su voz baja y amenazante. ¿Crees que voy a dejarte ir así? ¿Después de todo lo que invertí en ti? No tienes opción, dije intentando sonar más confiado de lo que me sentía. El hechizo está roto. Ya no tienes poder sobre mí. Ella dio un paso en mi dirección e instintivamente di un paso hacia atrás. Oh, Henry, dijo, y había algo terrible en su sonrisa ahora. ¿Realmente crees que ese era el único hechizo? ¿Crees que fue tan simple? Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Hice más que un hechizo de amarre, dijo acercándose. Hice un pacto con fuerzas que ni siquiera puedes imaginar. Y parte de ese pacto era que serías mío. Para siempre, no importa qué suceda. Yo no sabía si estaba blufando o diciendo la verdad, pero no iba a quedarme para descubrirlo. Corrí hacia adentro de la casa, subí las escaleras, entré a mi cuarto y comencé a tirar mis cosas en una mochila. Escuché a Vivian subiendo detrás de mí, sus pasos pesados en las escaleras. «¡Henry!», ella gritó, «¡no puedes dejarme! ¡No voy a permitir!». Terminé de hacer mi maleta, la tiré a mis espaldas y salí del cuarto. Vivian estaba en el corredor, bloqueando mi camino. Su rostro estaba contorcido en una máscara de rabia y desesperación. «Quítate del camino», dije, intentando mantener la voz firme. «No». Entonces algo sucedió. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Un viento frío sopló por el corredor, aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Y Vivian parecía estar creciendo, expandiéndose, su sombra alargándose en las paredes de una forma que no era natural. Yo estaba aterrorizado, pero también estaba furioso por todo lo que ella había hecho, por todo lo que me había quitado. Dije, «¡Quítate del camino!», grité, y para mi sorpresa, mi propia voz resonó por el corredor con una fuerza que no era mía. Vivian pareció encogerse. Las luces pararon de parpadear, el viento cesó, y ella cayó de rodillas, llorando. Pasé por ella y bajé las escaleras. No miré hacia atrás. Salí por la puerta del frente, caminé hasta el portón y salí a la calle. Estaba libre, o al menos era lo que pensaba. Volví a la casa de mis padres esa noche. Mi madre lloró cuando me vio abrazándome con fuerza. Mi padre solo colocó la mano en mi hombro y dijo, «Bienvenido de vuelta, hijo». Les conté todo. Sobre Vivian, sobre el hechizo, sobre lo que había descubierto. Mi madre quedó horrorizada, mi padre quedó furioso, pero ambos me apoyaron. «Te vas a quedar aquí», dijo mi madre firmemente. «Por el tiempo que necesites, vamos a ayudarte a recuperarte». En los días siguientes, traté de reconstruir mi vida. Contacté a la universidad para ver si había alguna forma de recuperar mi beca. Comencé a buscar empleo. Me reconecté con Bruno y Felipe, quienes quedaron aliviados al saber que había salido de esa situación. Pero Vivian no desistió fácilmente. Ella comenzó a llamarme docenas de veces por día. Yo bloqueé su número, así que ella comenzó a llamar desde números diferentes. Enviaba mensajes por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, mensajes que variaban entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. «Por favor, Henry, vuelve. Prometo que voy a cambiar. No entiendes lo que estás haciendo. Te vas a arrepentir. Te amo. ¿Por qué no entiendes eso? Si no vuelves, cosas malas van a suceder». Bloqueé todos sus contactos, pero entonces ella comenzó a aparecer. Primero enfrente de la casa de mis padres, sentada en su carro lujoso, apenas observando. Mi madre llamó a la policía, pero cuando llegaron, ella ya se había ido. Después, ella comenzó a aparecer en lugares donde yo estaba, en el supermercado, en la panadería, en la parada de autobús, siempre a una distancia segura, siempre apenas observando, con esos ojos verdes que ahora me llenaban de pavor. «Necesitas conseguir una orden de restricción», me dijo Bruno. «Esto es acoso». Traté. Fui a la comisaría
Hice un boletín de ocurrencia. Expliqué la situación. Pero sin pruebas concretas de amenaza física, había poco que pudieran hacer. Y entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder nuevamente. Mi padre sufrió un accidente en el trabajo. Una escalera que estaba usando se rompió sin motivo aparente, y él cayó, fracturándose el brazo. Mi madre comenzó a tener problemas de salud, dolores de cabeza intensos que los médicos no conseguían explicar. Yo mismo comencé a tener pesadillas nuevamente, sueños en que Vivian estaba en mi cuarto, tocándome, susurrando que nunca sería libre. Volví al centro espírita. Doña Marta me recibió con una expresión grave. Ella no desistió, dije innecesariamente. No, concordó doña Marta, y no va a desistir. Personas como ella, cuando hacen pactos con fuerzas oscuras, cuando invierten tanto en algo, no consiguen simplemente dejar ir. Ella va a continuar intentando hasta conseguir lo que quiere o ¿Hasta qué? Doña Marta dudó. Hasta que algo la detenga permanentemente. ¿Qué quieres decir con eso? Hay formas de protegerse, dijo, evitando mi pregunta. Amuletos, oraciones, rituales de protección. Puedo hacer eso para ti y tu familia. Hazlo, dije inmediatamente. Ella lo hizo. Me dio collares de protección para que yo y mis padres usáramos. Me enseñó oraciones para recitar todas las noches. Hizo una limpieza energética en nuestra casa. Por un tiempo, las cosas mejoraron. Las pesadillas pararon. Mi padre se recuperó. Mi madre se sintió mejor. Pero Vivian continuaba apareciendo. Continuaba llamando. Continuaba enviando mensajes. Y entonces, una noche, ella apareció en la puerta de mi casa. Era tarde, casi medianoche. Mis padres estaban durmiendo. Yo estaba despierto, estudiando para una prueba. Había conseguido volver a la universidad en un programa de recuperación de becas. Escuché el timbre sonar y, por alguna razón, supe que era ella. Miré por la ventana y allá estaba Vivian, de pie en la puerta, vestida de blanco, su cabello suelto al viento. Parecía un fantasma. No abrí la puerta, pero ella comenzó a hablar, su voz lo suficientemente alta para que yo oyera a través de la puerta cerrada. Henry, sé que estás aquí, por favor, solo escúchame. No vine para lastimarte, vine para hacerte una propuesta. No respondí. Sé que me odias ahora, ella continuó. Sé que lo que hice fue malo, pero te amo, Henry. Realmente te amo. Y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para probarlo. Cualquier cosa. Aún no respondí. Si vuelves conmigo, dijo, su voz ahora más baja, más íntima. Voy a deshacer todos los hechizos. Voy a liberarte completamente. Vas a tener tu vida de vuelta, tu beca, tu empleo, todo. Puedo hacer que eso suceda. Tengo poder para eso. Todo lo que necesitas hacer es darme una oportunidad, una última oportunidad. Pensé en eso. Pensé en cómo sería bueno tener mi vida de vuelta, tener mi beca, tener un futuro. Pensé en cómo estaba cansado de luchar, cansado de tener miedo. Pero entonces pensé en el altar en el tercer piso. Pensé en las fotos, en el diario, en los nombres de los otros hombres. Pensé en lo que ella había hecho conmigo, en cómo me había manipulado, me había controlado, me había transformado en un prisionero en una jaula dorada. No, dije, lo suficientemente alto para que ella oyera. Nunca. Hubo un largo silencio. Entonces escuché su voz nuevamente, pero ahora era diferente. Era fría, vacía, aterradora. Entonces elegiste, dijo, elegiste sufrir, y vas a sufrir, Henry. Tú y todos los que amas. Lo prometo. Escuché sus pasos alejándose. Miré por la ventana y la vi entrando a su carro y yéndose. Esa noche no conseguí dormir. Sabía que había cruzado otra línea. Sabía que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Y tenía razón. 3 días después de la visita de Vivian, mi madre desapareció. Fue en una mañana de martes. Ella había salido a comprar pan en la panadería de la esquina.
algo que hacía todos los días hace 20 años, y simplemente no volvió. Mi padre y yo buscamos por todas partes. Llamamos a hospitales, a la policía, a todos los parientes y amigos. Nada. Era como si ella hubiera sido tragada por la tierra. La policía dijo que necesitábamos esperar 48 horas para registrar una desaparición oficial. Pero yo sabía quién estaba detrás de esto. Llamé a Vivian. Por primera vez en semanas, yo llamé a ella. Ella respondió en el primer toque. Henry, su voz era suave, casi maternal. ¡Qué sorpresa agradable! ¿Dónde está mi madre?, dije, mi voz temblando de rabia y miedo. ¿Tu madre? No tengo idea de qué estás hablando. ¡No mientas!, grité. Sé que fuiste tú. ¿Dónde está? Hubo una pausa. Entonces ella suspiró. Ella está segura, Henry. Por ahora. Está en un lugar donde nadie la va a encontrar, a menos que, por supuesto, hagas lo que pido. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres? Sabes qué quiero. Quiero que vuelvas conmigo. Quiero que seas mío nuevamente. Haz eso, y tu madre vuelve a casa sana y salva. Rechaza y... Bueno, no puedo garantizar qué puede suceder. Estás loca, dije, pero mi voz salió débil. Loca de amor, respondió. Y había algo genuinamente triste en su voz. Te advertí, Henry. Te advertí que ibas a sufrir. Pero no tiene que ser así. Vuelve conmigo y todo vuelve a la normalidad. Tu madre vuelve. Tu padre se mantiene seguro. Tienes tu vida de vuelta. Todo lo que necesitas hacer es amarme. No puedo amarte, dije, y por primera vez sentí lágrimas bajando por mi rostro. No después de todo lo que hiciste. Entonces aprende, dijo fríamente. Tienes 24 horas para decidir. Después de eso, bueno, los accidentes suceden. Ella colgó. Quedé parado allí sosteniendo el teléfono, mi cuerpo entero temblando. Mi padre estaba en la sala, mirándome con ojos llenos de miedo y desesperación. ¿Qué dijo?, preguntó. Le conté, vi el color drenarse de su rostro. Vamos a la policía, dijo. Ahora. No va a servir, dije. Ella es inteligente, no va a dejar pruebas, y aunque dejara, tomaría demasiado tiempo, tiempo que mi madre no tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miré a mi padre. Ese hombre que había trabajado la vida entera con las manos, que me había criado con amor y sacrificio, que ahora estaba ante mí completamente impotente. Voy a hacer lo que ella quiere, dije. Voy a volver con ella. No, gritó mi padre, no voy a dejar que te sacrifiques así. No tenemos opción, dije, y mi voz estaba sorprendentemente calma. Es la vida de mi madre. No puedo dejarla morir por mi causa. Pero incluso mientras decía eso, mi mente estaba trabajando. Estaba formulando un plan desesperado, peligroso, pero tal vez la única forma de acabar con esto de una vez por todas. Fui al centro espírita por última vez. Doña Marta me recibió con una expresión que decía que ella ya sabía por qué estaba allí. Ella llevó a mi madre, dije sin preámbulos. Lo sé, respondió doña Marta. Sentí la perturbación en la energía. Ella cruzó una línea que no debería haber cruzado. Necesito tu ayuda, dije. Necesito algo que pueda acabar con esto permanentemente. Doña Marta me estudió por un largo momento. Estás hablando de matarla. No era una pregunta. Era una afirmación. No, dije, aunque no tuviera certeza de si estaba diciendo la verdad. Estoy hablando de protegerme, de proteger a mi familia. Si eso significa hacer algo extremo, entonces sí. Doña Marta suspiró profundamente. Henry, necesitas entender algo. La magia negra tiene un precio. Siempre tiene. Lo que envías al universo retorna para ti triplicado. Si usas magia para perjudicar a alguien, incluso que sea en autodefensa, vas a cargar las consecuencias de eso por el resto de tu vida. No me importa, dije, y percibí que era verdad. Solo quiero que esto acabe. Quiero que mi madre vuelva. Quiero mi vida de vuelta. Ella asintió lentamente. Entonces, voy a darte algo.
pero necesitas prometer que solo lo vas a usar si no hay absolutamente ninguna otra opción. ¿Prometes? Prometo. Ella fue a un armario cerrado con llave en la esquina del sótano y sacó una pequeña botella de vidrio oscuro. Dentro había un polvo rojo. Esto es polvo de pemba mezclado con hierbas muy específicas e otros ingredientes que es mejor que no sepas, explicó. Si pones esto en la bebida de alguien, va a romper cualquier hechizo que esa persona haya hecho. Todos los hechizos, inmediatamente. ¿Y qué sucede con la persona? Doña Marta dudó. Depende de cuán profundamente estaba involucrada con magia negra. Si ella hizo pactos, si ella usó fuerzas que no debería haber usado. Cuando esos hechizos son rotos de una vez, la deuda viene toda de una vez. Puede ser devastador. Puede matarla. Puede, doña Marta admitió. O puede simplemente deshacer. Romper su mente, su cuerpo, su alma. Depende de lo que ella hizo, de lo que ella debe. Tomé la botella con manos temblando. Era tan pequeña, tan ligera, pero parecía pesar toneladas. Hay una cosa más, dijo doña Marta. Cuando uses esto, si lo usas, necesitas estar preparado para ver cosas. Cosas que no son de este mundo. Cuando hechizos poderosos son rotos, las entidades que fueron invocadas vienen a cobrar. Y no son gentiles. Entiendo, dije, aunque no tuviera certeza de si realmente entendía. Y Henry colocó la mano en mi hombro. Después de que esto acabe, necesitas hacer una limpieza espiritual completa. Necesitas purificarte, porque vas a cargar la marca de esto. Siempre. Salí del centro espírita con la botella escondida en el bolsillo, sintiendo su peso como si fuera plomo. Llamé a Vivian. Acepto, dije cuando ella respondió. Vuelvo contigo, pero primero quiero ver a mi madre. Quiero tener certeza de que está bien. Claro, querido, dijo Vivian, y había triunfo en su voz. Ven a la mansión hoy por la noche, a las 8 horas. Tu madre estará aquí, y entonces finalmente podremos ser una familia. Sus ojos se estrecharon. ¿No confías en mí? ¿Debería? Pregunté. Por un momento pensé que fuera a explotar, pero entonces, sorprendentemente, ella rió. Tienes razón, dijo. Yo tampoco confío en mí misma. Muy bien, vamos a ver a tu madre. Ella se levantó y me llevó hasta una puerta que daba al sótano. Bajamos escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies. El sótano estaba oscuro, húmedo, con olor a moho y algo más. Algo químico. Y allá, amarrada a una silla en la esquina, estaba mi madre. ¡Mamá!, grité corriendo hacia ella. Ella estaba consciente, pero claramente drogada. Sus ojos estaban vidriosos, su cabeza colgando hacia un lado, pero cuando me vio, algo se encendió en su mirada. «Henry», murmuró, «mi hijo». Comencé a desatar las cuerdas que la ataban, pero Vivian me detuvo, colocando la mano en mi hombro. «No tan rápido», dijo. «Primero, cumples tu parte del acuerdo. Te quedas conmigo, me amas, te conviertes en mío. Después, tu madre va a casa». «Está bien», dije, girándome para enfrentarla. «Está bien, me quedo, pero déjame al menos darle agua. Está deshidratada». Vivian consideró por un momento, entonces asintió. «Hay agua en la cocina, ve a buscar». Subí las escaleras, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que fuera a salir de mi pecho. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua, y entonces, con manos temblando, saqué la botella de polvo rojo del bolsillo. Este era el momento, esta era mi única oportunidad. Pero entonces dudé. Doña Marta había dicho que esto podría matar a Vivian, podría destruirla completamente. Estaba listo para cargar ese peso, estaba listo para ser un asesino. Pensé en mi madre, amarrada en el sótano. Pensé en mi padre, esperando en casa, desesperado. Pensé en todos los meses que había pasado atrapado, controlado, manipulado. Pensé en los otros hombres cuyos nombres estaban en el diario de Vivian.
hombres que probablemente habían sufrido destinos terribles. Abrí la botella y derramé el polvo rojo en el vaso de agua. Se disolvió instantáneamente, sin dejar rastro. Volví al sótano. Vivian estaba de pie al lado de mi madre, acariciando su cabello de una forma que me hizo sentir enfermo. «Aquí», dije, ofreciendo el vaso a mi madre, pero Vivian lo tomó de mi mano. «Déjame ayudarla», dijo, llevando el vaso a los labios de mi madre. «¡No!», grité, pero era demasiado tarde. Mi madre bebió algunos sorbos antes de que pudiera impedirlo, y entonces algo terrible sucedió. Mi madre comenzó a convulsionar. Sus ojos se voltearon hacia atrás, espuma salió de su boca. Ella comenzó a gritar, un grito agudo, agonizante, que no parecía humano. «¿Qué hiciste?», gritó Vivian soltando el vaso. «¿Qué pusiste en el agua?». Pero entonces ella paró porque se dio cuenta. Se dio cuenta de que el polvo no estaba haciendo nada con mi madre, estaba haciendo algo con ella. Vivian comenzó a temblar. Sus manos fueron a su garganta, como si no consiguiera respirar. Sus ojos se agrandaron en terror. «No», susurró. «No, no, no». Y entonces las luces del sótano comenzaron a parpadear. Un viento frío sopló, aunque no hubiera ventanas, y yo realmente vi, sombras moviéndose en las paredes, sombras que tenían formas que no eran humanas. Vivian cayó de rodillas gritando, pero no eran gritos de dolor físico, eran gritos de terror absoluto, de alguien viendo cosas que ningún ser humano debería ver. «¡Están aquí!», ella gritó. «Vinieron por mí. No, por favor, imploro». Ella extendía las manos hacia mí, sus ojos suplicantes. «Henry, ayúdame, por favor. Lo siento por todo». Parte de mí quería ayudarla, pero otra parte, la parte que había sufrido, que había sido manipulada, que había visto a mi madre amarrada y drogada, permaneció inmóvil. Las sombras se acercaron a Vivian. Tenían ojos rojos, brillantes, llenos de hambre, y comenzaron a tocarla, a jalarla, a arrastrarla. Vivian gritó una vez más, un grito que resonó por el sótano, por la casa, tal vez por el universo entero. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, todo paró. Las luces pararon de parpadear, el viento cesó, las sombras desaparecieron, y Vivian estaba en el piso, inmóvil. Corrí hacia ella, verifiqué su pulso. Estaba vivo, pero débil. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Ella estaba respirando, pero era como si no hubiera nadie en casa. Era como si su alma hubiera sido llevada. Mi madre había parado de convulsionar. Ella estaba respirando normalmente ahora, sus ojos cerrados. La desaté rápidamente y la cargué, sacándola de allá para fuera de la casa, lejos de ese lugar maldito. La puse en el asiento trasero de mi carro. Había traído el carro viejo de mi padre y manejé hacia el hospital más cercano. Durante todo el trayecto recé para que ella estuviera bien, para que el polvo no la hubiera perjudicado permanentemente. En el hospital, los médicos la examinaron. Dijeron que había sido drogada con algún tipo de sedante, pero que se recuperaría completamente. Fue el mayor alivio de mi vida. Llamé a mi padre, le dije que mi madre estaba segura. Lo escuché llorar del otro lado de la línea, pero no le conté lo que había sucedido con Vivian, aún no. 3 días después, leí en el periódico que Vivian Cristina Méndez da Silva había sido encontrada en su mansión en Alphaville en estado catatónico. Había sido llevada a un hospital psiquiátrico, donde permanecía en un estado vegetativo. Los médicos no conseguían explicar qué había sucedido con ella. No había señales de trauma físico, ninguna droga en su sistema, nada que pudiera explicar su condición. La policía investigó, por supuesto. Vinieron a cuestionarme. Les conté que había ido a la casa de Vivian para rescatar a mi madre, que había sido secuestrada.
Mostré las marcas de las cuerdas en los puños de mi madre como prueba. Les conté que cuando llegué allá encontré a Vivian ya en ese estado y que rescaté a mi madre y la llevé al hospital. No tenían razones para no creerme. Después de todo, yo era la víctima, Vivian era la criminal. El caso fue eventualmente archivado. Vivian permaneció en el hospital psiquiátrico, una cáscara vacía de lo que había sido. Meses se pasaron. Mi vida lentamente volvió a la normalidad, o al menos a una nueva versión de la normalidad. Conseguí recuperar mi beca en la universidad. Conseguí una nueva pasantía. Mi madre se recuperó completamente, aunque ella no se acordara de mucho del tiempo que pasó secuestrada. Pero yo me acuerdo de todo. Me acuerdo del altar en el tercer piso, me acuerdo de las pesadillas, me acuerdo de las sombras en el sótano, de los ojos rojos, de los gritos de Vivian, y me acuerdo de la elección que hice. La elección de usar magia negra, de romper los hechizos, de esencialmente destruir a otra persona. Doña Marta tenía razón. Hay un precio. Yo cargo la marca de eso todos los días. A veces, por la noche, despierto sudando, habiendo soñado con esas sombras. A veces veo cosas en la esquina de mis ojos, movimientos que no deberían estar allá. A veces siento una presencia, como si algo estuviera observándome, esperando. Volví al centro espírita para hacer la limpieza espiritual que doña Marta había recomendado. Ella hizo varios rituales, baños de hierbas, oraciones. Dijo que eso ayudaría, pero que la marca nunca desaparecería completamente. «Abriste una puerta, Henry», me dijo. «Y las puertas, una vez abiertas, nunca cierran completamente. Siempre habrá una grieta. Necesitas aprender a vivir con eso». Y es eso lo que estoy haciendo, aprendiendo a vivir con eso. Un año después me gradué de la universidad. Mis padres estaban allá, orgullosos, llorando de alegría. Bruno y Felipe también estaban allá, celebrando conmigo. Era un día feliz, un día de celebración. Pero cuando volví a casa esa noche, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí inmediatamente. Con manos temblando, abrí la carta. Dentro había solo una frase, escrita en tinta roja: «Aún te amo y siempre voy a amarte. Donde quiera que estés, estaré observando para siempre. Vivian». Mi sangre se heló. Vivian estaba en estado vegetativo. Ella no podía haber escrito eso. No podía, a menos que alguna parte de ella aún estuviera allá. Alguna parte que había sobrevivido, que aún estaba atrapada, que aún estaba obsesionada. O tal vez fuera algo peor. Tal vez las entidades que la llevaron no hubieran terminado con ella. Tal vez la estuvieran usando, manteniéndola viva de alguna forma, por algún propósito que no conseguía comprender. Quemé la carta inmediatamente, tiré las cenizas en el inodoro y di descarga. Pero las palabras permanecieron grabadas en mi mente, para siempre. Hoy, 2 años después de todo eso, vivo una vida relativamente normal. Tengo un buen empleo en una empresa de consultoría. Tengo un apartamento pequeño pero cómodo. Tengo amigos, familia, una vida social. Pero nunca me he relacionado románticamente con nadie desde Vivian. No consigo. Cada vez que una mujer demuestra interés en mí, veo los ojos verdes de Vivian. Escucho su voz susurrando en mi oído, siento sus manos en mi piel. Tal vez eso sea el verdadero hechizo. No lo que ella hizo con magia, sino lo que ella hizo con mi psique. Ella me rompió de una forma que tal vez nunca sea totalmente reparada. A veces visito el hospital psiquiátrico donde Vivian está internada. No entro, solo me quedo afuera, mirando el edificio, preguntándome si ella está allá dentro, atrapada en su propio cuerpo, consciente pero incapaz de moverse o hablar. Parte de mí siente pena por ella. Parte de mí siente culpa por lo que hice, pero otra parte, la parte que sobrevivió,
que luchó, que se negó a ser una víctima, siente que fue justicia. Ella me hechizó, ella me aprisionó, ella destruyó mi vida y yo la destruí de vuelta. No hay héroes en esta historia, solo sobrevivientes y víctimas. Y la línea entre los dos es más fina de lo que jamás imaginé. Epílogo. 3 años después, recibí una llamada del hospital psiquiátrico. Vivian había muerto durante la noche. Causa de la muerte: falla múltiple de órganos. Su cuerpo simplemente desistió. Fui al funeral. No sé por qué. Tal vez para tener certeza de que realmente había acabado. Tal vez para hacer las paces con lo que había sucedido. Había pocas personas allá. Algunos parientes distantes, algunos amigos que no la veían hace años. Nadie que realmente la conociera. Nadie que supiera qué era ella realmente. Cuando todos se fueron, quedé solo ante el ataúd. Miré su rostro, pálido, delgado, vacío. Parecía tener 100 años, no 50. Te perdono, susurré, aunque no tuviera certeza de si era verdad. Y espero que donde quiera que estés, encuentres paz. Me giré para irme, pero entonces sentí algo. Una presencia, un toque ligero en mi hombro. Me giré rápidamente, mi corazón acelerado. No había nadie allá. Pero en el aire tan débil que podría haber sido mi imaginación, escuché una voz, su voz. Gracias, Henry, siempre te amé, y ahora, finalmente, estoy libre. Y entonces, por primera vez en años, sentí el peso en mi pecho aligerarse. Las sombras que me seguían desaparecieron. La marca que yo cargaba se desvaneció. Ella me había liberado. Al final, incluso en la muerte, ella me había liberado. Salí del cementerio con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de una paz que no sentía hace mucho tiempo. La historia de Vivian y Henry había finalmente terminado, y yo, por primera vez, desde esa noche en la discoteca en Pineiros, estaba verdaderamente libre.